Durante años, él fue solo un viejo callado que caminaba entre las sombras del olvido, vagando por el campo de entrenamiento de los SEAL, como si el tiempo ya no tuviera poder sobre él. Nadie preguntaba quién era. Nadie sabía. Solo existía allí, presente todos los días, con su barba sin afeitar, la vieja boina beige y los ojos duros, pero distantes. Una presencia silenciosa que flotaba como una leyenda olvidada. Hasta que un joven recluta notó algo. Un detalle casi borrado en el antebrazo de aquel hombre. Un tatuaje. Una calavera con alas y una fecha desgastada por el tiempo. Fue allí donde todo comenzó. Una historia enterrada durante décadas fue desenterrada por una simple mirada curiosa. Lo que parecía una marca sin importancia reveló una vida entera de dolor, honor, sacrificio y silencio. Y lo que era solo un día más en el campo de entrenamiento se convirtió en el inicio de una revelación que cambiaría la forma en que todos allí veían a aquel viejo. Y también a sí mismos. Pero antes de continuar, queremos saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Escribe aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Y aprovecha para suscribirte ahora al canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí compartimos historias que no fueron contadas, que fueron olvidadas o que intentaron borrar. Historias como la de Rubén Rojas, que merecen ser recordadas y sentidas. Si valoras la verdad y crees que debe resonar incluso después del silencio, este canal es para ti. La historia de Rubén Rojas no empezó ni terminó en el campo de entrenamiento. Para entender la profundidad de su viaje, hay que retroceder décadas en el tiempo, hasta los años 60, en un pequeño pueblo en las montañas de Guerrero, México. Rojas era apenas un niño cuando su padre fue asesinado por un grupo paramilitar local. Ese trauma moldeó su visión del mundo. Creció silencioso, observador, determinado. A los 15 años huyó con su hermano mayor hacia Estados Unidos. Cruzaron la frontera escondidos en un camión de carga, con solo una mochila y la promesa de una vida mejor. A los 18, Rojas asumió una nueva identidad y se alistó en la Marina. No buscaba gloria, solo un propósito. Su desempeño llamó la atención rápidamente. Era metódico, estratégico y no dudaba ante el peligro. Durante el entrenamiento avanzado, conoció a Julio Rivera, un puertorriqueño de sonrisa fácil y coraje contagioso. Se volvieron hermanos de guerra. Entrenaron lado a lado en desiertos, selvas y océanos. Fueron puestos a prueba física y psicológicamente, y siempre regresaban juntos. En 1979, ambos fueron invitados a integrar el Escuadrón Niebla. Oficialmente, la unidad no existía. Operaciones negras, sin registros, sin honores. Las misiones los llevaron a países que el público jamás conocería. Impidieron guerras civiles, eliminaron amenazas invisibles. Pero también cometieron errores. En una misión en Colombia, una orden mal interpretada resultó en la muerte de una familia inocente. Rojas nunca se perdonó. Comenzó a escribir todo en un cuaderno. Nombres, fechas, lugares, sentimientos. Su propio archivo de memorias. En 1983 fueron enviados a Nicaragua para rescatar a un científico soviético desertor, involucrado con armamentos biológicos. Todo parecía planeado, pero fue una trampa. Alguien había vendido la ubicación de la operación. El escuadrón cayó en una emboscada. Solo quedaron Rojas, Julio y otros 2 soldados. Se refugiaron en una cabaña en medio de la selva, donde fueron acogidos por una mujer y su hijo, Daniel. La mujer escondió al grupo durante 2 días. Al tercero, llegaron los milicianos. En medio del caos, Rojas observó cómo el niño, Daniel,
se aferraba a su madre con miedo, sus ojos llenos de una inocencia que nunca debería haber conocido la guerra. Aquel instante quedó grabado en su mente con una nitidez dolorosa. La promesa de protección que hizo, jurando en silencio que si sobrevivía, rastrearía cada rincón del mundo para devolver esa esperanza arrebatada. Mientras escapaban de la aldea, con el corazón apretado por el dolor de la pérdida, Rojas se aferró a la imagen de esa madre y su hijo. Sabía que cada paso hacia la seguridad sería un recordatorio del precio pagado y de la deuda que cargaba contra su propia alma. Ella mintió, los protegió hasta el final y fue ejecutada delante del hijo. Rojas escondió a Daniel. Prometió volver por él, pero la retirada forzada le impidió cumplir esa promesa. Días después, Julio murió en una explosión improvisada. Rojas caminó solo por la selva hasta cruzar la frontera con Honduras. Estaba herido, hambriento, cargando no solo el dolor físico, sino la culpa y el peso de la supervivencia. Cuando regresó a Estados Unidos, esperaba al menos ser escuchado, pero fue silenciado. Dijeron que había abandonado la misión. Borraron su nombre de los registros. Le ofrecieron una identidad nueva, una pensión mínima, y le exigieron silencio. Era eso, o prisión. Durante décadas vivió como una sombra. Trabajó con sus manos, vivió modestamente, siempre cerca de bases militares, como si aún perteneciera a ese mundo. Visitaba, desde lejos, a la familia de Julio. Mandaba regalos, cartas anónimas. Su único consuelo era caminar todos los días por el campo de entrenamiento, donde veía jóvenes como él había sido. Hasta que, un día, uno de esos jóvenes notó su tatuaje. Y todo cambió. Martínez, el joven recluta, no era alguien común. Crecido en una familia de militares, cargaba en el pecho el peso del silencio de su abuelo, que también había servido en misiones de las que nunca se hablaba. La mirada de Rojas, llena de memorias no dichas, despertó en él un instinto que iba más allá de la curiosidad. Era casi como estar frente al espejo de lo que su propio abuelo habría sido. En medio de sus investigaciones, Martínez descubrió que Rojas había tenido varios intentos frustrados por romper su silencio. Cartas nunca enviadas a autoridades militares, entrevistas canceladas en último momento por miedo a represalias y páginas del diario arrancadas en arrebatos de desesperación y rabia. Estos hallazgos mostraron a Martínez que la lucha interna del viejo soldado era mucho más profunda y compleja de lo que parecía a simple vista. Además, encontró testimonios de otros veteranos que mencionaban brevemente encuentros con Rojas a lo largo de los años. Todos lo describían con respeto y cierta admiración, aunque nadie había conseguido acercarse realmente a él. Esto reforzó en Martínez la idea de que debía continuar esta búsqueda hasta el final, costara lo que costara. En esos días de descubrimientos y conversaciones secretas, Martínez empezó a experimentar cambios en sí mismo. Su perspectiva sobre el ejército, el heroísmo y la verdad se transformaba profundamente. Comenzó a cuestionar las versiones oficiales y a entender que la historia está llena de silencios forzados, relatos enterrados y héroes olvidados que merecen salir a la luz. Un día, mientras repasaba notas en su habitación, Martínez encontró una carta vieja que Rojas había olvidado entre las páginas del cuaderno. Estaba dirigida a la madre de Julio Rivera, pero nunca fue enviada. En ella, Rojas hablaba del valor de su hijo, de su risa contagiosa y del modo en que siempre calmaba los peores momentos. Leer esas palabras
hizo que Martínez comprendiera la profundidad del vínculo entre ellos. Martínez decidió buscar a la familia de Julio. Después de una larga búsqueda, logró contactar con una sobrina que aún vivía en Puerto Rico. Ella no sabía mucho, pero atesoraba una foto en blanco y negro de su tío en uniforme, que coincidía con la imagen de los archivos. A partir de esa conversación, nuevas memorias familiares empezaron a emerger, piezas claves de un rompecabezas olvidado. Inspirado por esa conexión, Martínez comenzó a recopilar testimonios de otras familias, hijos y nietos de soldados desaparecidos que jamás recibieron respuestas. Estas entrevistas personales, cargadas de emoción y dolor contenido, le dieron sentido humano a los datos que venía recopilando y lo impulsaron a no detenerse jamás en su búsqueda. Una tarde, Martínez se topó con un antiguo instructor de inteligencia retirado, quien, al principio reacio, accedió a hablar fuera del registro. En un banco del parque al lado del cuartel, le confesó que había oído hablar del Escuadrón Niebla, y que muchos de los que intentaron hablar del tema terminaron olvidados, desterrados o muertos en circunstancias extrañas. Esto sacudió a Martínez, pero no lo detuvo. Empezó a redactar un informe paralelo, recogiendo todo lo que encontraba, sin saber aún qué haría con él. Lo escondía en una carpeta cifrada, protegida por contraseñas que solo él conocía. Cada conversación con Rojas le dejaba marcas. Había noches en las que no podía dormir y se sorprendía repasando mentalmente los nombres mencionados, las fechas, los errores, los sacrificios. No eran simples datos, eran personas reales, con familias, con sueños truncados por decisiones tomadas en la oscuridad. Durante una mañana lluviosa, mientras tomaba café en el comedor de la base, Martínez hojeó un viejo periódico militar y descubrió una nota de apenas 2 líneas que mencionaba una operación sin nombre en América Central en 1983. Aunque vaga, esa pista lo motivó a contactar a un archivista retirado en Virginia que, según rumores, había conservado copias no oficiales de informes clasificados. Martínez viajó en secreto durante un fin de semana libre y se reunió con el hombre, quien, con cautela y desconfianza, le mostró una carpeta amarillenta con documentos desordenados. Allí, entre registros médicos y mapas a mano, encontró una lista de códigos con iniciales que coincidían con nombres del Escuadrón Niebla. Fue la primera vez que vio confirmada su existencia en papel. El regreso a la base fue un torbellino de emociones. Martínez sabía que estaba más cerca que nunca de desenterrar una verdad que muchos habían decidido enterrar. Sentía miedo, sí, pero también un fuego interior que le decía que debía continuar. Por Rojas, por Julio, por todos los que nunca tuvieron voz. En una de sus caminatas por la base, Martínez cruzó brevemente con Rojas. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero el joven notó un leve gesto de asentimiento, como si el viejo aprobara silenciosamente su búsqueda. Ese simple momento reforzó su compromiso de seguir adelante, sin importar los obstáculos. En los días siguientes, Martínez comenzó a reunir retazos de información provenientes de fuentes inesperadas. Mecánicos retirados, enfermeros olvidados y hasta un capellán militar que dijo haber escuchado confesiones angustiosas de soldados en los años 80. Aunque las piezas parecían no encajar al principio, todas apuntaban a una misma unidad: el Escuadrón Niebla. Durante una reunión informal con otros reclutas, Martínez lanzó una pregunta al aire sobre operaciones encubiertas en América Latina. Uno de los jóvenes mencionó vagamente una historia que su padre le contaba sobre un grupo desaparecido en la selva. Martínez tomó nota en silencio.
Sabía que la verdad se encontraba entre susurros, no en los informes oficiales. Una madrugada, revisando un contenedor de materiales dados de baja, encontró una caja metálica sin marcar. Dentro había una cámara antigua con rollos sin revelar. Tras un proceso meticuloso, logró extraer imágenes borrosas de soldados, con insignias desconocidas y un fondo selvático. Una de esas fotos mostraba claramente a Julio, y al fondo la silueta inconfundible de Rojas. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en los archivos digitales de la biblioteca militar, encontró una nota anónima que hacía alusión a un lugar de encuentro entre miembros sobrevivientes del Escuadrón Niebla. Aunque no tenía certeza de su autenticidad, sintió que debía seguir esa pista. Martínez también comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos se veía corriendo entre la selva, escuchando explosiones a lo lejos y el eco de voces que llamaban su nombre. Aunque sabía que eran producto de su inmersión en la historia de Rojas, no podía evitar sentir que estaba siendo guiado por algo más profundo, casi espiritual. En los días siguientes al breve encuentro, Martínez investigó discretamente. Habló con otros veteranos, buscó en archivos olvidados de la biblioteca de la base y accedió a registros online con permiso temporal. Cada pequeño descubrimiento apuntaba a algo mayor. Martínez se encontró con antiguos informes censurados, donde se mencionaba brevemente una operación fallida en Nicaragua, exactamente en la fecha tatuada en el brazo de Rojas. Sintió cómo cada revelación iba dando sentido a las palabras no dichas, a los silencios incómodos y a los secretos que flotaban en el ambiente. Cada archivo era una pieza del rompecabezas que durante décadas nadie se había atrevido a completar. En una ocasión, mientras examinaba un conjunto de documentos rotulados como no concluyentes, Martínez se topó con una hoja manuscrita firmada solo, con las iniciales Nicair R. En ella se mencionaba un acuerdo silencioso entre altos mandos de distintas agencias para suprimir toda información relacionada con el Escuadrón Niebla. Esa nota cambió radicalmente su percepción de lo profundo que llegaba el encubrimiento. También entrevistó a una traductora militar jubilada que había trabajado brevemente con miembros del escuadrón en una operación en Panamá. Ella recordó cómo varios de ellos hablaban de forma críptica sobre misiones imposibles, heridas que no eran físicas y promesas rotas. Su relato le dio a Martínez un nuevo ángulo sobre el trauma psicológico que los operativos cargaban. Poco después, una llamada sin identificación interrumpió su rutina. La voz al otro lado susurró: «Lo que estás buscando no solo es verdad, es peligro. Ten cuidado, pero no pares». Esa advertencia lo acompañó en cada paso siguiente, no como freno, sino como confirmación de que su búsqueda era justa y necesaria. Durante una visita nocturna a la biblioteca, Martínez encontró una carpeta sin clasificar que contenía grabaciones de radio interceptadas. En una de ellas, escuchó una voz temblorosa que mencionaba una evacuación fallida cerca de la frontera con Honduras, justo en la fecha de la emboscada. Esa voz, creía él, era de Rojas. Se quedó horas repitiendo el fragmento, intentando confirmar lo que su corazón ya sabía. Días después, recibió una nota anónima debajo de su puerta. Solo decía: «No todos olvidamos. Sigue adelante, pero con cuidado». No sabía quién la había dejado, pero entendió que su investigación no pasaba desapercibida. Lejos de asustarlo, eso le dio aún más fuerzas para seguir. Además, empezó a recibir correos electrónicos cifrados, con mapas antiguos y fotografías aéreas tachadas. Aunque al principio pensó que era una trampa,
Con el tiempo comprobó que eran legítimos. Provenían de alguien que conocía bien las operaciones del Escuadrón Niebla. Alguien que también deseaba que la verdad saliera a la luz. Durante una noche entera, Martínez se sumergió en testimonios grabados, escuchando las voces quebradas de soldados retirados que nunca fueron reconocidos públicamente. Encontró menciones fugaces del Escuadrón Niebla, una unidad fantasma de la que pocos sabían y nadie hablaba. Estos testimonios añadieron más preguntas que respuestas, pero también fortalecieron su determinación de descubrir toda la verdad. En un intento por obtener una perspectiva más amplia, Martínez también contactó con periodistas de investigación que alguna vez cubrieron conflictos en América Central. Uno de ellos, ya retirado, le confesó haber oído rumores sobre un escuadrón fantasma, y como fue presionado para no publicar un reportaje al respecto en los años 80. Ese testimonio añadió una nueva capa de sospecha y le indicó que la censura mediática había jugado un papel crucial en el olvido colectivo. Poco a poco se fue formando una red de aliados silenciosos, bibliotecarios, historiadores independientes y exsoldados dispuestos a hablar bajo anonimato. Cada uno aportaba un pequeño fragmento del todo, y aunque muchas veces las piezas parecían desconectadas, Martínez se convirtió en el hilo conductor que tejía todo en una narrativa coherente. Un día, una anciana tocó discretamente la puerta de su habitación en la base. Se presentó como hermana de un miembro desaparecido del escuadrón. En sus manos traía una caja de madera con cartas, fotografías y un trozo de tela con una insignia que Martínez nunca había visto. Ella pidió que su hermano fuera recordado, aunque su nombre jamás apareciera en ningún informe oficial. Conmovido por la historia de esa mujer, Martínez comenzó a preparar un archivo público digital, donde cualquiera pudiera consultar y compartir información sobre los soldados olvidados del Escuadrón Niebla. Quería asegurarse de que sus nombres, sus rostros y sus historias no se perdieran en el tiempo. La repercusión fue inmediata. Personas de distintos países comenzaron a enviar documentos, testimonios y objetos. Lo que comenzó como una búsqueda personal se estaba transformando en un movimiento de memoria colectiva que iba más allá de Rojas. Pero fue al regresar con el viejo y preguntar directamente sobre la fecha tatuada, 11 de junio de 1983, cuando el velo empezó a levantarse. Rojas dudó. Guardó silencio varios segundos. Luego, invitó a Martínez a tomar un café fuera de la base, en un viejo tráiler al borde de la carretera. Allí, por primera vez, contó su historia. No toda a la vez, sino en fragmentos. Cada palabra cargaba el peso de un cuerpo que resistía décadas. Martínez escuchaba, anotaba, grababa y lloraba, en silencio, como lo hacía Rojas. En los días que siguieron, se encontraron más veces. Rojas le entregó el cuaderno con sus anotaciones, cintas grabadas, fotos antiguas del escuadrón, cartas no enviadas. Pidió solo una cosa: que los nombres de sus compañeros no fueran olvidados. No quiero medallas, no quiero perdón, solo quiero que vuelvan a existir. Fue entonces cuando Martínez comprendió lo que debía hacer, y fue en ese momento cuando la misión de Rojas pasó a ser también la suya. Algunos meses después, mientras el proyecto Niebla tomaba forma, Daniel propuso crear una escuela en la frontera entre Nicaragua y Honduras, enfocada en la memoria, empatía y reconciliación. El lugar escogido fue la aldea donde décadas atrás la mujer había protegido al escuadrón. La escuela fue llamada Luz de Memoria, en honor a aquella mujer. Martínez estuvo en la inauguración y declaró emocionado:
La memoria compartida con amor deja de ser dolor y se convierte en legado. Eva, nieta de un desaparecido del escuadrón, investigó archivos desclasificados, descubriendo conexiones internacionales. El legado de Rojas cruzó fronteras. Finalmente, Daniel entendió. La misión de Rojas no era solo sobrevivir, sino reconciliar pasado y presente. Y lo había logrado. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te tocó de alguna forma, deja tu comentario. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora al canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, las historias olvidadas vuelven a vivir. Y la próxima podría ser aún más profunda. Nos vemos en el próximo capítulo.